hay 21 millones de Bitcoin y nunca habrá más. Eso no lo decide ningún banco, no lo decide ningún gobierno, no lo decide ni siquiera la persona que creó Bitcoin. Y mientras tú duermes, tu sueldo en euros vale un poco menos cada noche. ¿Por qué? Porque alguien en algún despacho decidió imprimir más. Esto es lo que nadie te explica en el colegio. Esto es lo que el sistema necesita que no entiendas. Y hoy te lo voy a explicar fácil. En New World Economy hablamos de dinero, Bitcoin y libertad financiera para que entiendas las reglas del juego y no dependas ciegamente del sistema. En los próximos minutos vas a entender tres cosas que cambian la forma en la que ves tu dinero para siempre. Una, ¿por qué el límite de 21 millones de Bitcoin no es un capricho técnico, sino una declaración política contra el sistema financiero actual? 2. ¿Cómo funciona el halving, esa palabra rara que oyes cada 4 años, y por qué te afecta aunque no tengas ni un Satoshi? Y 3. ¿Por qué entender la escasez programada de Bitcoin es lo que separa a quien protege su dinero, de quien lo ve perder valor sin saber por qué? No te voy a vender una moneda mágica. Te voy a enseñar un sistema. Quédate hasta el final porque el último bloque es el que de verdad puedes aplicar mañana. Empecemos por algo que vives cada semana, aunque no le pongas nombre. Vas al supermercado. La misma compra que hace 2 años te costaba 60 euros, hoy te cuesta 80. El mismo carro, los mismos productos, la misma marca blanca. Tú no compras menos, tu dinero vale menos. A esto le llaman inflación y te lo venden como si fuera el clima. Algo que pasa, algo natural, algo que nadie controla. Mentira. La inflación no es el clima. La inflación es una decisión. Cada vez que un banco central, básicamente la entidad que crea el dinero oficial de un país, imprime más euros, más dólares, más de lo que sea, el dinero que ya tenías vale un poco menos. Mira este dato. Desde el año 2020, los bancos centrales del mundo han creado más dinero que en toda la historia anterior junta. Más que en toda la historia anterior junta. ¿Y dónde está ese dinero? Una parte rescata bancos, otra parte financia deudas de gobierno y otra parte diluye el valor del tuyo. Y aquí viene lo importante. Tú trabajas 40 horas a la semana para ganar un sueldo. Ese sueldo se queda en una cuenta y mientras tú duermes alguien decide cuánto vale. Eso no es libertad. Eso es estar atrapado en un juego donde otros escriben las reglas mientras tú juegas. Y la pregunta incómoda es esta. Si el dinero que ganas pierde valor por decisiones que tú no tomas, ¿de quién es realmente tu dinero? Si esto que acabas de escuchar te ha dejado un nudo en el estómago, este canal es para ti. En New World Economy explicamos esto cada semana, sin tecnicismos y sin venderte humo. Suscríbete y empieza a entender el juego antes de seguir jugándolo a ciegas. Ahora vamos al corazón del tema. ¿Por qué Bitcoin tiene un límite de 21 millones? ¿Y por qué ese número, exactamente ese? Lo cambia todo. En 2008, justo cuando los bancos del mundo entero estaban colapsando y los gobiernos imprimían dinero como locos para rescatarlo, apareció un documento de 9 páginas firmado por alguien llamado Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es, nadie sabe si es una persona o un grupo. Y eso, créeme, también importa. En ese documento propuso algo que sonaba a locura. Un dinero digital que no necesita bancos, que no necesita gobierno y que tiene una cantidad máxima escrita en piedra desde el primer día. 21 millones de Bitcoin, ni uno más, ni uno menos. ¿Y por qué 21 millones y no 50 o 100 o 1000 millones? Porque el número en sí da igual. Lo importante es que hay un límite y que ese límite no se puede cambiar. Quédate con esto. El euro no tiene límite, el dólar no tiene límite, el peso, la libra, el yen, ninguno tiene límite. Se puede crear más cuando alguien decide que se necesita más. Bitcoin no. Y aquí está la clave. Bitcoin funciona gracias a una red de miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. Cada uno tiene una copia exacta de las reglas. Y una de esas reglas, la más sagrada, dice, solo habrá 21 millones. Si mañana alguien, el creador, un gobierno, un millonario, quien sea, intentara cambiar esa regla, los demás ordenadores de la red simplemente lo rechazarían. No habría votación, no habría debate, la red diría no. Esto es lo que casi nadie te explica. Bitcoin no es una empresa. Bitcoin no tiene CEO. Bitcoin
No tiene oficina central a la que un gobierno pueda llamar para presionar. Es un acuerdo matemático entre miles de personas que no se conocen. Y ese acuerdo dice, nadie va a diluir tu dinero. Ahora te voy a explicar el mecanismo concreto por el que se controla esa escasez. Se llama halving, y aunque suene a palabra rara, es más simple de lo que parece. Cada Bitcoin que existe se ha ido creando poco a poco a través de un proceso llamado minería. Unos ordenadores muy potentes resuelven cálculos complejos, validan transacciones y como recompensa reciben Bitcoins nuevos. Pero aquí viene el truco. Cada 4 años esa recompensa se reduce a la mitad. Por eso se llama halving, que en inglés significa partir por la mitad. Al principio se creaban 50 bitcoins cada 10 minutos, luego pasó a 25, luego a 12,5, luego a 6,25. Hoy estamos en 3125 y dentro de unos años será 1525 y así hasta que en torno al año 2140 se mine el último bitcoin. Mira este ejemplo para entenderlo en tu vida real. Imagina que tu jefe te dijera: cada año voy a crear menos puestos de trabajo como el tuyo. Cada vez seréis menos los que podáis hacerlo. ¿Qué pasaría con el valor de tu trabajo? Subiría, porque hay menos oferta y la misma, o mayor demanda. Bitcoin funciona igual, pero con el dinero. Cada 4 años entra menos al mercado. Mientras tanto, más gente lo descubre, más gente lo quiere, más empresas lo aceptan. Y por eso, históricamente, después de cada halving, el precio de Bitcoin ha subido de forma significativa. No es magia, no es especulación. Es matemática básica de oferta y demanda escrita en código desde 2009. Y aquí es donde esto deja de ser teoría y empieza a afectarte directamente. Si tú guardas tu dinero en euros en una cuenta del banco, estás guardando un activo que se diseña para perder valor con el tiempo. Punto. Esto no es opinión, es así. Los bancos centrales tienen un objetivo oficial, que la inflación esté en torno al 2% al año. Lo dicen ellos, lo puedes buscar. Eso significa que cada año tu dinero, por diseño, vale un 2% menos. Pero la realidad es peor. Los últimos años hemos visto inflaciones del 5%, del 8%, del 10% en algunos productos básicos. Haz cuenta. Si ahorras 10.000 euros y los dejas en el banco durante 10 años, con una inflación media del 5%, al cabo de esos 10 años, esos 10.000 euros comprarán lo que hoy compras con poco más de 6.000. Has perdido 4.000 euros sin que nadie te los quite, sin que te roben, sin que pase nada raro, simplemente por estar en el activo equivocado. Y esto cambia completamente la forma de verlo. El banco no es un sitio seguro para guardar valor a largo plazo. Es un sitio seguro para tener liquidez, para pagar el alquiler, la luz, el supermercado, pero no para guardar el fruto de tu esfuerzo durante años. Y aquí está la consecuencia más dura. Si tú no entiendes esto, vas a pasar tu vida trabajando duro, ahorrando con disciplina, haciéndolo todo bien, según lo que te enseñaron. Y aún así vas a llegar más pobre a los 50 que a los 30. No porque no te esforzaras, sino porque jugaste con las reglas que te dieron, sin preguntarte quién las escribió. Y esto no va a cambiar solo. Los bancos centrales no van a parar de imprimir. Los gobiernos no van a dejar de endeudarse. Por eso existe New World Economy, para que entiendas las reglas reales del dinero antes de que te sigan afectando. Suscríbete si quieres seguir construyendo esta forma de ver el mundo. Es gratis y puede cambiarte la vida financiera. Vale, llegamos al momento clave. ¿Qué puedes hacer tú con todo esto? Aquí es donde Bitcoin deja de ser una palabra rara que sale en las noticias y empieza a ser una herramienta de protección. Y quiero que escuches esto con atención, porque no te voy a vender humo. Bitcoin no es una lotería. Bitcoin no te va a hacer rico la semana que viene. Bitcoin no es para meter los ahorros de toda tu vida de golpe. Cualquiera que te diga eso te está mintiendo. Lo que sí es, Bitcoin es la primera forma de dinero en la historia humana que combina dos cosas a la vez. Es completamente digital y tiene una oferta absolutamente limitada. El oro es escaso, pero no puedes mandarlo por internet ni guardarlo tú mismo sin riesgo. El euro lo puedes mandar por internet, pero pueden imprimir más mañana. Bitcoin es lo único que junta las dos virtudes en un solo activo. Y eso es lo que hace que cada vez más gente lo use
como reserva de valor, como sitio donde guardar el esfuerzo de su trabajo sin que nadie pueda diluirlo. Quédate con esto. Empresas como MicroStrategy tienen miles de millones en Bitcoin en su balance. Países como El Salvador lo han adoptado como moneda legal. Los mayores fondos de inversión del mundo, BlackRock incluido, ofrecen productos de Bitcoin a sus clientes. Esto ya no es un experimento de cuatro frikis. Esto es una de las clases de activos más serias del planeta. Pero ojo, porque aquí viene la parte que la gente se salta. Tener Bitcoin no es lo mismo que tener Bitcoin. Te explico. Si compras Bitcoin en un exchange, una plataforma como Binance, Coinbase o las que sean, y lo dejas ahí, técnicamente esos Bitcoin no son tuyos. Son una promesa de la plataforma. Si la plataforma cae, si la bloquean, si la hackean, tu dinero se va con ella. Ya ha pasado. FTX, MTGOX, Celsius. Miles de personas perdieron todo. La autocustodia es el siguiente paso. Significa que tú y solo tú tienes las llaves de tu Bitcoin. Los guardas en una wallet, una cartera digital donde nadie más puede acceder. Ni un banco, ni un gobierno, ni un exchange. Eso es soberanía financiera real. No es una palabra bonita. Es algo que puedes hacer tú esta semana con tu propio dinero. Vamos a lo práctico. ¿Qué puedes hacer tú esta misma semana sin volverte loco y sin meterte en riesgos que no controlas? Paso 1. Edúcate antes de comprar nada. No metas un euro hasta que entiendas qué estás comprando. Este canal es un buen sitio para empezar. Paso 2. Cuando lo tengas claro, empieza pequeño. Una cantidad que si perdieras mañana no te quitaría el sueño. Bitcoin tiene mucha volatilidad, sube y baja con fuerza. Y esto es a largo plazo, no para forrarse en 6 meses. Paso 3. Usa una estrategia llamada DCA, que significa comprar una pequeña cantidad cada semana o cada mes, sin pensar en el precio. Esto reduce el riesgo de comprar todo en el peor momento. Paso 4. Cuando acumules una cantidad que para ti es relevante, aprende autocustodia. Compra una wallet. Hay opciones desde 50 euros. Y mueve tu Bitcoin fuera del exchange. No es tan complicado como te imaginas, pero requiere que dediques unas horas a aprender. Paso 5, y este es el más importante. Nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Y nunca creas a nadie que te prometa rentabilidades fijas en cripto. Eso es estafa. Siempre. Los 21 millones de Bitcoin no son un dato técnico. Son una declaración. Una declaración que dice: existe otra forma de hacer dinero. Una forma donde nadie puede crear más de la nada. Una forma donde las reglas no se cambian a mitad del partido. Una forma donde tú, con una conexión a Internet y una wallet, tienes el mismo poder que un banco. El euro se basa en confianza, en la confianza de que quienes lo imprimen lo harán con sensatez. La historia demuestra que esa confianza una y otra vez se rompe. Bitcoin se basa en reglas, reglas que cualquiera puede verificar, reglas que no dependen de la buena voluntad de nadie. Y esto es lo que tienes que llevarte. No te estoy diciendo que vendas todo y compres Bitcoin. Te estoy diciendo que entender cómo funciona Bitcoin te obliga a entender, por primera vez en tu vida, cómo funciona el dinero que usas todos los días. Y una vez que lo entiendes, ya no hay vuelta atrás. Porque la libertad financiera empieza cuando entiendes las reglas del juego. Y las reglas ahora ya las conoces. Si estás cansado de trabajar duro para ver cómo otros decidan lo que vale tu esfuerzo, este canal es para ti. En New World Economy te explicamos vídeo a vídeo cómo funciona el dinero, cómo funciona Bitcoin y cómo puedes empezar a construir tu propia soberanía financiera sin tecnicismos y sin promesas vacías. Suscríbete, comenta qué tema quieres que toquemos a continuación y comparte este vídeo con esa persona que sabe que necesita escucharlo. Nos vemos en el siguiente.